Uruguay cerró una actuación destacada en el Mundial de Fútbol de Rusia. La Celeste llegó a cuartos de final, donde fue derrotada por la selección de Francia, la que luego se consagraría campeona del mundo. La evaluación en lo estrictamente deportivo tiene varios puntos positivos y deriva luego en una gran pregunta. ¿Oscar Washington Tabárez debe seguir como director técnico? ¿O, luego de 3 mundiales, ya es tiempo de dar paso a la renovación? Mientras esta decisión es motivo de especulaciones, la AUF, la Asociación Uruguaya de Fútbol, prepara sus elecciones del próximo 31. Hay 3 candidatos en carrera, uno de ellos, el actual presidente, el presidente saliente, el escribano Wilmar Valdés, que aspira a renovar su mandato por 4 años más. Con él, justamente, vamos a conversar en los próximos minutos hoy en Perspectiva. Escribano Valdés, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar con ustedes. ¿Trabaja hoy? ¿Cómo se toma el feriado? No, es un día más light, aunque siempre el teléfono está al costado de uno, ¿no? Más en estos tiempos, en estas épocas electorales. ¿Cuándo volvió de Moscú, de Rusia? Estuvimos llegando el fin de semana pasado, que era el sábado de tarde llegamos. Se terminó el Mundial y, por supuesto, una de las conversaciones pasa por el balance deportivo, concretamente. ¿Cuál es el suyo? ¿Qué conclusiones sacó después de estar ahí y seguir de cerca a la selección, estar con sus jugadores, con sus técnicos? No, en mi opinión, sin duda que fue un balance muy positivo, pero no solamente del aspecto deportivo, sino que creo que hubo un elemento que realmente sí fue muy trascendente para todo el fútbol del Uruguay, que fue precisamente la imagen que tuvo Uruguay en el mundo, en este Mundial. Ver a los principales portales del mundo, internacionales, ingleses, españoles, bueno, por supuesto argentinos, que estamos más cerca, hablar como se habló de Uruguay, destacando las características del proceso que tiene Uruguay, creo que también es un punto altamente destacable, ¿no? En cuanto a lo futbolístico en sí, ¿qué dice sobre lo que se logró? No, yo creo que hoy por hoy en un fútbol internacional muy pero muy competitivo, por más que Uruguay es claro que tiene también futbolistas de alto nivel y que juegan en grandes ligas, también las potencias y los equipos que definen los mundiales tienen mucho más, por razones de población y recambio. ¿Ese fue el factor determinante? No sé si fue el factor determinante. Yo creo que no hay un factor determinante cuando llegás a cuartos de final, donde seguramente enfrentás a un rival poderoso que también tiene gran aspiración de llegar a semifinales y después a final, como pasó con Francia, que en definitiva terminó siendo el campeón del mundo. Pero sí, lo que es claro que por más que Uruguay tenga jugadores importantes, y justo en el partido con Francia nos faltó uno de ellos, como fue de Cavani, hay selecciones que tienen incluso más recambio que nosotros, ¿no? ¿Cavani fue la clave, la ausencia de Cavani? ¿Qué le faltó a la selección para tener un mejor rendimiento ante Francia concretamente? No, yo creo que sin duda que la ausencia de Cavani es claro que influyó. No solamente influyó en nuestro equipo, sino que también influyó en el rival. Es decir, para cualquier rival no es lo mismo enfrentar a Uruguay con Suárez y Cavani juntos a que enfrentarlos con la falta de uno de ellos o de los dos. Independientemente de eso, bueno, son partidos también, es decir, partidos muy parejos, muy difíciles en esas distancias, y creo que en ese partido puntual Francia jugó mejor. A la AUF le ingresó una cantidad de dinero importante por la participación en el Mundial. Esa fue otra de las consecuencias. ¿Cuál es el monto? Sí, son 16 millones de dólares que ingresan por la participación en la Copa del Mundo y por el avance a cuartos de final. Si hubiéramos avanzado un poco más, es decir, iba a ser una cifra superior a los 20 millones. Una pregunta, una puntualización allí. 16 millones de dólares. ¿De ese importe hay que descontar gastos o es el ingreso, o ese es el ingreso líquido, digamos? No, ese es el ingreso de premios. Después FIFA otorga partidas antes del Mundial y también solventa algunos gastos durante el Mundial, precisamente para el tema de la preparación de los equipos, para los viajes, para la hotelería. Por lo tanto, decir, ese es un premio líquido que... Ahí está. Todo lo que ocurrió para atrás, en particular, bueno, el alojamiento, los viajes, el charter famoso, todo eso está aparte, está pagado aparte. Sí, FIFA otorga una X cantidad y ahí las selecciones gastan el dinero, como lo
entiendan conveniente. Hay algunos que hacen giras previas, que eso tiene un costo, hay otros que prefieren ir a hoteles más lujosos, hay otros que viajan en un avión distinto, es decir, eso lo maneja cada federación, pero sí hay un monto fijo para gastos de preparación. Bueno, y esos 16 millones de dólares, ¿cómo se van a repartir entre las partes que componen la AUF? Bueno, evidentemente es un respiro, ¿no? Es un alivio general. Sí, es un respiro importante y es uno de los puntos que muchas veces siempre crea polémica aquí en el Uruguay, ¿no? Digo aquí en el Uruguay porque en otros países no se da esta polémica de lo que queda del Mundial, digamos, o sea, para distribuir entre los clubes profesionales, porque la realidad es que lo que genera la selección se distribuye exclusivamente entre los clubes profesionales, no existe ningún otro, digamos, estamento del fútbol que tenga distribución de dinero por este rubro. Lo que sí, el otro estamento del fútbol que recibe dinero es los premios que se pactan con los jugadores, que en este caso es un 50% del premio total que recibe la asociación. Entonces, a ver, pasando en limpio, de los 16 hay 8 millones que van para los jugadores. Sí, sí. Y los 8 restantes para los clubes. Sí, para que usted tenga una idea. Y, por ejemplo, para la estructura de la selección, el complejo celeste, etcétera, ¿qué pasa? Le explico. Es decir, de acuerdo al estatuto y al reglamento de la AUF, actualmente el 50% de lo que queda del producido de la Copa del Mundo, descontado los premios de jugadores, se distribuye para el presupuesto de la AUF un 50% y para el presupuesto de los clubes un 50%. Sí. Normalmente, como evidentemente decir, los clubes profesionales siempre tienen dificultades en nuestro país, lo que uno hace es el 50% de la AUF, y más en este momento que la AUF está más estabilizada económicamente, otorga alguna partida más. Así que entonces, pasando el limpio... Mire, pasando el limpio, a los clubes profesionales le va a quedar 200 y algo de $1.000, es decir, por cada club, ¿no? Ajá. O sea, 4 millones... Sí, exacto, 4 millones de dólares. Pero puede haber un refuerzo del lado de lo que iba para la AUF. Exactamente. Otro tema, ya van 12 años del maestro Tavares al frente del cuerpo técnico, ha tenido sus momentos altos, sus momentos bajos, pero independientemente de esas oscilaciones, se consolidó como una figura, diría, casi de consenso nacional. Bueno, muy respetada además afuera, como quedó de manifiesto en las conferencias de prensa, ahora en Rusia, etcétera. Usted ha dicho que se propone negociar con él su permanencia como director técnico si usted continúa al frente de la AUF. ¿Por qué? ¿Por qué su decisión sería que Tavares continuara? Primero porque es claro que el trabajo que ha hecho ha sido magnífico, más allá de vaivenes deportivos, que siempre los hay, y más en un proceso tan largo como este de Tavares al frente de la selección, 12 años. Pero hay otros valores que para mí, por lo menos en mi opinión, son tal vez más importantes que esos vaivenes deportivos, que son lo que hoy significa la selección nacional, es decir, para todo el país. Y esto no lo digo yo, sino que es decir, lo pudimos palpar durante todo el Mundial, cómo la gente vivió la Copa del Mundo, la gente que fue y la gente que se quedó, con las manifestaciones digamos, de apoyo, de adhesión, de felicidad, porque no fue una euforia, sino que fue una felicidad, ver a la gente cómo festejaba y cómo vivía la Copa del Mundo. Y eso no tiene que ver con un resultado deportivo específico, sino que tiene que ver con y está relacionado más directamente con todo una transmisión de valores que realmente son muy positivos para la sociedad, donde hay un fenómeno como es la selección uruguaya, como es el fútbol, que une a todo un país. Sí. Fue curioso eso de que las conferencias de prensa del maestro Tavares se convirtieron en un, entre comillas, espectáculo aparte. O sea, la gente acá, buena parte de la gente estaba pendiente no solo de los partidos, no solo de las noticias a propósito del entrenamiento, también de lo que decía el maestro Tavares cuando se enfrentaba a los periodistas, ¿no? Sí, porque precisamente es una persona que transmite, además, a esta altura, no solamente transmite por lógicamente, lo que tiene que ver respecto a los conceptos futbolísticos, sino que toda su sapiencia, su experiencia acumulada a través de los años en el fútbol, le ha hecho, en mi opinión, traspasar alguna barrera más allá de lo deportivo y de lo futbolístico estrictamente. Pero eso implica que, según su criterio, Tavares debe seguir siendo el director técnico. Sí, o sea, el jefe del equipo. Sin duda. El entrenador principal. Se lo pregunto porque se han manejado otras posibilidades, ¿no? Deje de ser el DT y ocupe un cargo diferente, una especie de gerente, un supervisor, ¿no? Que siga como referente, pero no sea el que está en el día a día ahí en la línea de fuego. En nuestro caso no.
En nuestro caso, si a nosotros nos toca nuevamente gobernar la asociación por 4 años más, estamos pensando como... Él no es solamente aclarar que en el contrato de Tavares no solamente está estrictamente la función de director técnico, sino además es el director de todas las selecciones nacionales. O sea, Tavares es el que organiza y supervisa y a su vez controla y lleva adelante todo el proceso de las selecciones nacionales y juveniles también. Y en mi opinión, es decir, de hablar con él, de las charlas que hemos tenido, no estrictamente referente al futuro, pero sí al fútbol, a cómo se siente él, digo, es decir, yo me animo a decir que lo veo con ganas. Es interesante lo que dice, porque en alguna conferencia de prensa, bueno, al final justamente de la participación de Uruguay, le preguntaron a Tavares qué es lo que tenía pensado para su futuro, y él eludió la respuesta por el lado de que quienes tenían que resolver eran los dirigentes, ¿no? Que tenían que resolver a la AUF, que él no quería hacer lobby, etcétera. Pero quizá faltó otra pregunta. Si en caso de ofrecerse la continuidad, él estaba dispuesto. De eso no habló. Usted sí charló con él. ¿Él estaría dispuesto efectivamente a seguir para adelante? Mire, con Tavares en estos últimos años evidentemente hemos tenido una relación en la cual hemos aprendido a conocernos ambos y saber y elegir los momentos para hablar de determinados temas. Es claro que el Campeonato del Mundo y lo previo al Campeonato del Mundo nunca fue un momento ideal para hablar del futuro. Lo que sí es claro que ese conocimiento que nos ha dado estos 4 años de relacionamiento, decir, a mí me permiten, por lo menos decir hoy, que yo creo que Tavares tiene ganas y tiene la fuerza para seguir adelante en este proceso de selección. Y en consecuencia eso es lo que me lleva también a mí a decir que si él tiene esas ganas, evidentemente, decir, mi opinión es por derecho propio y además por capacidad y por esa experiencia y sapiencia y todo lo que nos ha dado y transmitido durante todos estos años, realmente sería fantástico para el Uruguay contar 4 años más con el maestro Tavares, ¿no? Implicaría que un mismo cuerpo técnico y un mismo DT al frente estuviera con la selección durante 4 mundiales, ¿no? Sí, exactamente. Completaría un ciclo de 16 años, lo que ya es récord, ya a esta altura es récord en el mundo para una selección nacional con un mismo técnico. Y por supuesto que, lógicamente, que también es récord para nuestro país. Creo que es un gran acto también de madurez que ha dado el fútbol a través de los años, a pesar de tantos problemas. Es decir, este es un ícono, por lo menos en nuestro concepto de los últimos años, que demuestra que, bueno, también se pueden hacer cosas organizadas por más problemas que tengamos. Es decir, nosotros en los últimos 20, 30 años, 40 años veníamos de fracaso en fracaso y además veníamos de cambiar de técnico cada 2 o 3 meses, o si no cada 2 o 3 meses. En una eliminatoria llegamos a tener 3 técnicos. Pasar de eso a lo que se ha vivido en los últimos 12 años creo que también es un acto de madurez que hay que reconocer al fútbol, ¿no? Ese es uno de los puntos principales entonces de su plataforma, procurando la reelección ahora. Sí, la continuidad del equipo de Tavares. A ver, un tema de las elecciones, es decir, el mapa político de la Asociación Uruguaya de Fútbol es muy especial. Es decir, cuando me preguntaban antes de ir al Mundial, bueno, y si le va bien en el Mundial, se va a presentar porque ahí tiene más chance. Digo, en el fútbol interno, local del Uruguay, y debido a la organización política que tiene la Asociación Uruguaya de Fútbol, eso no influye. Sí le digo a la gente que dentro de mi proyecto es claro que está continuar profundizando toda la inversión que se hace en las selecciones nacionales juveniles, en la selección mayor, por supuesto, y que lógicamente voy a ir a conversar con el maestro Tavares si me toca ser reelecto. Lo primero que voy a hacer es voy a ir a conversar con el maestro Tavares para que siga al frente de la selección. La selección uruguaya cerró una participación destacada en el Mundial de Rusia. Fue eliminada en cuartos de final por Francia, que después terminaría consagrándose campeona en la final frente a Croacia. ¿Qué dejó este Mundial para Uruguay? ¿Qué pasará con el entrenador Óscar Tavares? ¿Cuál es el futuro de la dirección de la Asociación Uruguaya de Fútbol? De estos temas estamos conversando con Wilmar Valdés, presidente actual que busca la reelección. Escribano Valdés, usted presentó anoche a los presidentes de los clubes un documento titulado Proyecto Avanzar. Lo tengo por acá, es un librillo presentado con mucha calidad, con mucho cuidado gráfico por otro lado. Una evaluación de lo hecho en su gestión y al mismo tiempo un plan de gobierno para los próximos 4 años. ¿Cómo le fue? ¿Qué receptividad tuvo? Bueno, en realidad, es decir, lo vemos con algunos, como hemos tenido charlas, se lo hemos entregado en manos, otros se lo enviamos
digamos, en forma digital y para luego entregárselos en mano. Pero bueno, a ver, esto fue anoche recién. Por lo tanto, es decir, en las próximas charlas que tengamos con los diferentes clubes seguramente vamos a tener alguna devolución o también pregunta al respecto acerca de lo que hemos planteado en esas líneas que escribimos, ¿no? Se compone de 4 capítulos. El primero titulado Un fútbol independiente. Y eso hace referencia, sin mencionarlo expresamente, al proceso de independización económica que inició la AUF respecto de Tenfield, ¿no? Ese es el factor que está detrás. A ver, ¿qué se hizo? Y sobre todo, ¿peligra esa independencia sin usted al frente de la AUF? A ver, no lo sé, porque tampoco sé las ideas que tienen los otros candidatos. Es decir, no las he visto, no he escuchado, porque es decir, todavía no he visto nada públicamente. Digo, creo que es una pregunta más para los demás candidatos que para mí. Yo estoy seguro de lo que realmente yo tengo que hacer, junto con el equipo que se designe para gobernar la AUF los próximos 4 años, y a mí me toca. Estamos seguros porque también ya hemos transitado un camino. Hemos comenzado, mejor dicho, a transitar un camino durante estos 4 años que nos ha llevado a solucionar y resolver temas que son muy importantes para el fútbol. Sí, usted dice allí, recuperamos para la AUF los derechos de imagen de todas las selecciones uruguayas, negociamos y firmamos acuerdos de patrocinio con empresas para sponsoreo de las selecciones, firmamos un convenio histórico y único en Sudamérica con los jugadores de selección por los derechos colectivos de imagen, creamos un departamento de marketing, superamos una complicada situación económica financiera con una drástica reducción de pasivos. Bueno, pero ahí está uno de los nudos, ¿no? Sí, ahí está uno de los nudos, y a lo que usted me preguntaba respecto al tema de la independencia, yo creo que es fundamental para el fútbol, porque el fútbol por sí mismo es un fenómeno que produce tanto que, es decir, no necesita de dependencias económicas o de una persona o de una empresa. Y lógicamente cuando se habla de independencia económica del fútbol, debido a la historia de los últimos 20 años que tiene la Ciudad Uruguaya de Fútbol en materia de dependencia económica respecto de Tenfield, siempre se relaciona exclusivamente ese tema. Yo voy más allá. Yo creo que la Ciudad Uruguaya de Fútbol no debe depender, y el fútbol del Uruguay no debe depender de ninguna empresa, de ninguna persona, sea Tenfield o sea Pedro o sea Juan. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque el fútbol por sí mismo, es decir, es capaz de lograr las cosas que logra, como por ejemplo logró las manifestaciones sociales y de adhesión durante la Copa del Mundo. ¿Y eso por qué? Porque el fútbol no es de nadie, no es de un sector en especial. Pero el fútbol es de la gente. Sí, pero quizás ahora están dadas algunas condiciones que antes no existían. No, sin duda. Ahora, este proceso que se ha seguido con la selección le está dando al fútbol uruguayo, y en particular a sus selecciones de fútbol, le está dando una presencia, un poder, un cuerpo que facilita, entre comillas, la independencia. No, es lógico, ¿no? Es decir, yo lo digo en otro capítulo, cuando hablo de la Liga Uruguaya, de lo que tiene que ser el fútbol interno, es decir, precisamente que es un capítulo muy importante, porque creo que lo que dice usted, la base que hoy tenemos en cuanto al mejoramiento económico y a la estabilidad económica hoy y financiera que puede tener la Ciudad Uruguaya de Fútbol en los próximos 4 años debido a todas estas acciones, es claro que nos van a permitir desarrollar planes y proyectos para mejorar lo que nos falta mejorar. Hoy la selección está andando, hoy la selección está organizada, hoy hay un proyecto respecto de eso ya funcionando. Lo que sí tenemos que comenzar a andar es la otra parte que también es muy importante, el mejoramiento del fútbol interno, ¿no? De eso hablamos enseguida, pero en este capítulo usted también incluye propuestas y señala que se va a profundizar y aumentar la capacidad de negociación de derechos de imagen, y se le sumará una fuerte promoción de los torneos AUF. Sí. ¿Cuándo es que se abre la etapa de negociación para la televisación y el sponsoreo? ¿Cuándo hay que renovar en esta materia? Bueno, el sponsoreo, es decir, acabamos de firmar más de... son 10 contratos en total, en los cuales hay algunos que son a 5 años, o sea que van hasta el Mundial de Qatar, pero hay otros que son a un plazo menor. Hay algunos que vencen a fin de año, otros que vencen el 31 de diciembre del 2019, pero además cuando hablamos de ese capítulo no estamos hablando solamente de salir a vender sponsor, estamos hablando de acciones para explotar precisamente el producto que hoy tenemos, el merchandising. Viene la Copa América del 2019, que es en Brasil, una Copa América que es importante, donde hay muchas acciones para también obtener recursos de otras actividades que si no están exclusivamente relacionadas a ir a vender un sponsor para que se pongan la camiseta. ¿Cuáles serían esos otros? Bueno, a ver, lo que hemos llevado a cabo, por ejemplo, con algunas acciones referentes, usted vio que hay algunas empresas que se han sumado
a sacar productos con la imagen de los futbolistas, sí. por ejemplo. Ahí hay un campo que nosotros recién lo empezamos a explotar, pero es un campo que va en aumento debido, lógicamente, a esta estructura que tenemos y a la imagen también que tenemos de los futbolistas, ¿no? ¿Y en cuanto a la televisación del fútbol uruguayo? Bueno, ahí es uno de los capítulos también que nosotros proponemos, donde lo que es claro es que nosotros ya hemos dado pasos durante estos 4 años y sobre todo el último año en analizar profesionalmente lo que significa el producto del fútbol uruguayo. Y lo hicimos de 2 formas. Uno, es decir, mandamos a hacer un estudio de una empresa internacional especializada para valorizar el fútbol uruguayo, es decir, la marca fútbol uruguayo y lo que puede llegar a generar el fútbol uruguayo. De la famosa polémica de los 50 millones de dólares que son los diarios y que dicen que no, y lamentablemente si eso no se ha llegado ni siquiera a discutir. Por lo tanto, decir, ese es nuestro gran desafío para los próximos 4 años si nos toca estar al frente de la asociación. Queremos discutir ese tema. El fútbol uruguayo vale para nosotros más de lo que realmente hoy se está pagando. Y también... Vale más de lo que está pagando Tenfield. Sí, exactamente. ¿Tá? Y Tenfield lo sabe y Tenfield está dispuesta también a iniciar un proceso de negociación. Eso para nosotros es fundamental. Pero una negociación en la que habrá otros oferentes también. Sí. A ver, Tenfield tiene un contrato, es decir, firmado hasta el 2026. Es un escollo importante de saltar para, llegar a una negociación abierta. Pero sí hay que buscar fórmulas en las cuales, es decir, se permita de alguna forma abrir la competencia y si no se puede, evidentemente, decir, tener una cifra muy mayor y reglas de juego distintas a la que hoy hay, ¿no? Pero siempre pensando en el momento en que vence este contrato. Este contrato es intocable. No, este contrato no puede ser intocable porque los clubes tienen un problema económico muy importante, en los cuales no les va a permitir subsistir hasta el 2026 sin tocar este contrato. O hay una renegociación importante o habrá que buscar fórmulas para rescindir este contrato y buscar otras alternativas que realmente permitan a los clubes. ¿Manejan ustedes incluso esa alternativa, la de rescindir el contrato pagando la multa correspondiente con la convicción de que un contrato nuevo compensaría eso y permitiría obtener recursos mayores? En ese estudio que yo le mencionaba anteriormente, es decir, están contempladas esas posibilidades. Están contempladas incluso hasta crear la posibilidad de un canal propio y que explote directamente la Asociación Uruguaya de Fútbol. Es decir, por supuesto que cada punto de este tema no es sencillo, es complejo y hay que abordarlo también con mucha responsabilidad. No es decir voy a formar un canal o no es decir voy a salir a sacar a licitación. Hay que evaluar todas las posibilidades, pero sí lo que no se puede dejar de hacer es realmente tratar este tema e ir con mucha responsabilidad pero con mucha firmeza hacia una mejora de estos recursos. Sigo recorriendo el proyecto Avanzar, que presentó en el día de ayer y que ha presentado en estos días. El segundo capítulo se titula Una Liga Uruguaya. Ahí se promueve integrar definitivamente a todo el país en una verdadera liga uruguaya para todas las categorías. O sea, la idea es modificar los torneos para que no se centren en Montevideo nada más y en unos pocos equipos nada más del interior. Nuestra idea es esa. Creo que hay que ir dando pasos porque también no se puede hacer de la noche a la mañana, pero sí nosotros también ya hemos encaminado algunos pasos al respecto. Por ejemplo, a fin de julio, principios de agosto, va a comenzar la disputa en todo el país de un torneo nacional sub-14, que después se va a unir al final con los equipos de Montevideo a nivel juvenil, estoy hablando a nivel sub-14, que es un comienzo de ver cómo se puede llevar a cabo una integración deportiva de verdad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la organización de la Asociación Uruguaya de Fútbol, tiene un gran problema respecto a eso. Tiene un problema político y un problema deportivo. Hoy hay más de medio país que está fuera del sistema, como es la Organización del Fútbol del Interior, y por lo tanto también hay más de medio país que está fuera del sistema deportivo. Por lo tanto, es decir, dejar eso fuera, o dejar eso sin organizarlo desde la Asociación Uruguaya de Fútbol, en conjunto con los actores, lógicamente, que correspondan del interior del país, me parece que verdaderamente es dar una ventaja que no nos va a llevar a una mejora del desarrollo. ¿Pero hay alguna idea concreta? ¿Cuántos equipos participarían? No, nosotros queremos empezar. Primero queremos empezar por la parte formativa. ¿Por qué? Porque en Uruguay somos muy pocos, jugamos mucho al fútbol, pero somos muy pocos, tenemos la limitante de la población. Entonces, nosotros salen muy buenos jugadores, que después se terminan desarrollando en Europa, pero lo que es claro, que seguramente se pierden muchos más por falta de competencia. Esa es la realidad. La competencia regular
que existe hoy a nivel formativo, a nivel juvenil, es solo en Montevideo. En el interior se juega poco al fútbol. Nosotros lo hemos conversado con las autoridades del fútbol del interior, estamos de acuerdo en trazar un plan. Ese plan comienza este año con este torneo que les digo, pero hay que, es decir, seguir aumentando y por lo menos tener 3 categorías que compitan durante todo el año en el interior del país. Y de ahí sí, ir a una plataforma más ambiciosa, que puede ser, por ejemplo, empezar, nosotros hemos proyectado para el año 2019, no sé si se podrá hacer, tal vez quede para el 2020, de comenzar a jugar una disputa de una Copa Uruguay, como se hace en otros países, donde haya un torneo paralelo al torneo profesional, donde se vayan integrando selecciones o equipos del interior, habrá que ver cómo se hace, pero lo que tenemos claro es que ese capítulo tiene que estar, hay que atacarlo y hay que concretarlo por el bien del fútbol. Eso implica mejorar la infraestructura de los clubes, ¿no? Sí, lógicamente, que también, es decir, estamos a mitad de camino. También lo hemos hecho y también es un capítulo que tenemos ahí, que no es un capítulo pendiente porque ya lo hemos comenzado. Hemos trabajado en líneas de crédito a través de FIFA y de Conmebol. Se ha concretado la iluminación de primera generación del Estadio Francini. El Parque Viera está inaugurando sobre el 15 de agosto, va a estar iluminando una nueva iluminación también, y obras, digamos, de vestuario y infraestructura. También otros clubes. O sea, en eso venimos trabajando y hay que profundizarlo, por supuesto, ¿no? La seguridad es un aspecto importante a trabajar tanto con los equipos de la capital como los del interior. Pero claro, eso es caro. Ha sido todo un tema el costo de los sistemas de seguridad que se ha ido implementando. ¿Qué propuestas maneja usted en esta materia? No, primero que respecto a la seguridad, aclaremos que hace 2 años que con las inversiones que se hicieron, no ha existido un solo problema en el fútbol. En una sociedad que verdaderamente... Es bueno anotarlo, ¿no? Es que sí. La no noticia. Exacto. Es decir, a ver, cuando había líos en el fútbol, digo, salíamos cada rato en la prensa. Digo, ahora que no hay lío, no salimos referente a este tema. Bueno, eso es lo bueno, que no hay que hablar de este tema en el fútbol, ¿no? Claro está que esto llevó una inversión muy importante. Y claro está que es una de las críticas también, digo, que los clubes nos hacen a nosotros por haber tomado la decisión de comprar el fútbol, comprar las cámaras a costo de todos y ponerlos al servicio, lógicamente, de lo que significan los espectáculos deportivos. Bueno, yo en ese aspecto, digo, acepto las críticas, digo, pero creo que la inacción es peor. En momentos de violencia que se vivieron en Uruguay, ponerse a discutir verdaderamente un tema económico, nosotros cortamos por lo sano y por el bien, no solamente del fútbol, sino por el bien social. Y fuimos a FIFA y a Conmebol, dijimos el problema que teníamos, que teníamos que comprar las cámaras de reconocimiento facial, así lo hicimos, la colocamos, y eso fue un factor determinante para que hoy tengamos por ahí una convivencia pacífica, que falta muchísimo todavía, pero lo que es claro es que es un camino sin retorno, a seguir invirtiendo y a seguir cuidando de ese punto. Habrá que ver si y organizar y ordenar cómo se pueden bajar esos costos de futuro para que en definitiva no sea tan oneroso para los clubes profesionales, ¿no? Seguimos con el escribano Wilmar Valdés, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que busca su reelección, decía yo, en esta elección, en estos comicios que van a tener lugar en la UF el 31 de julio. Una competencia bastante particular, ¿no? No es con voto secreto, no votan los ciudadanos, ¿Votan quiénes? ¿Quiénes votan el 31? Bueno, ese es todo un tema, digo, porque es la estructura política que tiene la Asociación Uruguaya de Fútbol. Digo, votan 17 votos, los cuales son 16 clubes profesionales, más un voto de la segunda división profesional, que representa a todos los clubes de la segunda división profesional. Con esos votos se dirime la elección, y bueno, es decir, habrá lógicamente que esperar qué es lo que pase el 31, ¿no? Por ahora la competencia está planteada entre 3 nombres, el suyo y los de Eduardo Abulafia y Arturo del Campo. ¿Se necesitan cuántos votos para salir? 12 votos. 12. Es un quórum de 12 votos, dos terceras partes de los 17. Y ha quedado instalado el suspenso, porque hay 5 clubes que se abrieron y han dicho no apoyamos a Valdés, ¿no? Sí, exacto. Sí. Usted ya está perfectamente al tanto de esta situación. Liverpool, Defensor Sporting, hace tiempo, Danubio, River Plate y Wanderers. Exacto. Y están divididos o están jugando entre Abulafia y Arturo del Campo. Sí, en realidad digo, creo que si uno lo mira como estrategia, y creo que ellos también lo han dicho,
con un candidato no se puede, entonces vamos a poner dos para en definitiva decir sacar no, digo, para no reelegir a Valdés, ¿no? Y bueno, en materia política las reglas de juego son las reglas de juego y en definitiva decir cada uno tiene derecho a plantear las estrategias que corresponda y que entienda conveniente para lograr su objetivo, ¿no? Y si ninguno logra los 12 votos, ¿qué pasa? Bueno, en este caso el Estatuto de la AUF, en el cual también nosotros hace ya 2 años que venimos promoviendo una reforma, tiene muchos vacíos legales al respecto, es decir, lo que no establece específicamente lo que pasa. Lo que sí es claro que si uno aplica el Estatuto actual, es decir, prosigue el Consejo Ejecutivo hasta que nuevamente se convoque a una asamblea para realizar una nueva elección y ahí ver si realmente hay un candidato que tenga los votos suficientes, ¿no? Veo declaraciones que hizo Willy Tucci, presidente de River Plate, que fue el vocero de estos clubes, dice, nosotros queremos cambiar. Y hay 2 candidatos que representan el cambio, que son Abulafia y Del Campo. Claramente Wilmar no puede ser el cambio. Tenemos afinidad en temas económicos, administrativos y la visión a futuro. Somos críticos con el actual Ejecutivo. Si volvemos con Valdés, somos responsables de la crisis. Nosotros nos reunimos con Valdés 2 o 3 veces, le planteamos los temas y no hemos tenido eco. Entonces hay que buscar por otro lado. ¿De qué hablaron en esas conversaciones? No, el tema es que ahí hay una diferencia de conceptos que tenemos con estos clubes y sobre todo con el presidente de River respecto a cómo encarar, es decir, los cambios. Yo creo que los cambios hay que encararlos con cosas concretas. Lo económico está pesando mucho en todo este análisis. Bueno, la situación es catastrófica, dice. Los clubes estamos fundidos y así no podemos seguir más. Valdés tuvo 4 años para hacer las cosas y no las llevó adelante. Entonces entendemos que necesitamos un cambio. Está bien, digo, evidentemente tienen una visión que por algo decir yo estoy donde estoy y en definitiva si el presidente de River opina como opina o estos clubes opinan como opinan. Yo digo, creo que nosotros hemos encarado los temas que tenemos que encarar. Por primera vez en la historia del fútbol del Uruguay y sobre todo en la historia del fútbol de los 20 años, nosotros valorizamos el fútbol uruguayo, es decir, le dimos un valor, que son los 50 millones de dólares. Cuando nosotros, es decir, los hicimos profesionalmente este estudio para ver cuánto valía, a pesar de las presiones, lógicamente, que uno tiene por una empresa que hace 20 años y vos le venís y le decís, no, mira, te traje una empresa internacional para hacer un estudio para pedirte más dinero. Lógicamente no le gusta. Bueno, nosotros lo hicimos. Se lo presentamos a los clubes en una reunión de clubes y no tuvimos respuesta en cuanto a discutir este tema. Entonces tenemos una visión de enfoque. No tuvieron respuesta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo interpretaron ustedes? Como que realmente no había interés en un tema que para nosotros sí es fundamental. ¿Cuánto está ¿Cuánto está pesando Tenfield en esta campaña, en esta competencia? Eso no lo sé y la verdad, sinceramente no tengo datos si Tenfield tiene una posición definida o si realmente está promoviendo algún candidato o si está más afín a un candidato. La verdad no lo sé. Pero este tema para mí es fundamental. El eje de la discusión. ¿Dónde debe estar el eje de la discusión? La crisis. Si me atengo a los 5 clubes que mencioné que están liderando esta posición, allí no hay un alineamiento con Tenfield, pero al mismo tiempo sí hay diferencias. Están como en una posición intermedia, ¿no? Lo que pasa es que para decir si hay alineamiento o no, hay que manejar todos los elementos. Y muchas veces la opinión pública en algunos temas no maneja todo. Bueno, ahora le está agregando usted otros factores. Exactamente. Entonces digo, acá, más allá de alineamientos, yo le voy a decir algo, y que la gente lo sabe. Acá no hay ningún club del fútbol profesional uruguayo que no tenga relacionamiento con Tenfield. Es decir, porque hace 20 años que está en el mercado y porque hace 20 años que realmente ha tenido una posición dominante. Entonces no hay absolutamente ningún club. Y además, una empresa con una característica muy particular, donde su dueño, que es Paco Casal, también tiene otro negocio que es precisamente el de la venta de futbolistas. Es decir, entonces hay clubes que no tienen determinado alineamiento, pero que sin embargo también Paco Casal le ha vendido futbolistas. Entonces es muy relativo tomar como grandes títulos o grandes conceptos, es decir, este está acá o este está del otro lado. De todos modos, está bien. Hay mucha leyenda respecto de eso y hay que analizar muy bien ese tema. De todos modos es un hecho, los clubes la están pasando mal. Parecería que pero no de ahora. La mejora que está dándose en la AUF en cuanto a los ingresos no derrama suficiente a los clubes. Porque es un tema conceptual. Por ejemplo, hay críticas a cuánto se termina gastando en la selección, ¿no? Ese es uno de los puntos que aparece. La selección no se gasta, la selección se invierte.
Porque en definitiva, es decir, y eso lo discutí con un presidente de un club que es crítico también de la otra gestión, en el cual yo le manifesté, y él me aceptó que es así, que no es lo mismo vender a un jugador que este club vendió con Uruguay cuarto en el Mundial Sub-20, a que Uruguay tenga una selección juvenil que no clasifica un Mundial, y que en definitiva decir no esté en el candelero internacional, no es lo mismo. Entonces la selección no se gasta, se invierte. Digo, ahora nosotros, yo creo que voy de nuevo al eje de la discusión porque es el quid de la cuestión. Es decir, cuando aparece una crisis, se toma siempre la parte final de esa crisis. Se toma solamente lo que sucedió ayer o lo que sucedió el último año, o en este caso los últimos 4 años. La crisis de nuestro fútbol interno no es de los últimos 4 años. Es decir, digo, es endémica, por razones de organización y por razones precisamente de no discutir los temas que tenemos que discutir. Yo lo que quiero discutir es ese informe, que el fútbol uruguayo vale 50 millones, y no tuve eco de ninguno de estos clubes. Es decir, cuando le digo no tuve eco, es por lo menos sentarnos en una mesa a discutir, bueno, a ver, vamos a hablar con Tenfield o vamos a hablar con el otro, a ver si realmente es así, y vamos a conseguir los recursos que tenemos que conseguir para verdaderamente, es decir, mejorar. Termino hablando de otro actor, los jugadores. Usted parece contar con el apoyo de, no sé si los jugadores, pero Diego Lugano, el capitán histórico de este proceso de selecciones, el capitán anterior, dice: la continuidad de Valdés es la solución, hubo cambios significativos, acercamientos, cambios de cultura de gestiones, de profesionalizar lo que es la AUF, más adecuada a los tiempos que corren, eso hizo que hubiera más ingresos económicos, eso permitió que los jugadores pudieran profesionalizar su vínculo con la AUF y se está transformando el fútbol local. En ese aspecto, nadie mejor que Wilmar, que conoce de dentro todo lo que ha pasado y lo que viene. ¿Esto qué quiere decir? ¿La selección, los jugadores de la selección lo están apoyando? No, también, digo, tenemos la nueva Mutual, tenemos una relación... No, ahí está, bueno, a eso iba. Estrecha, ¿no? Ahí está, el nuevo presidente de la Mutual, el que fue electo esta semana, Michael Etulain, que viene del movimiento ese Más Unidos que Nunca, también dice lo mismo. Lo ideal sería que continuara Wilmar Valdés. Bueno, porque es claro, digo, que ha habido una apertura en cuanto al razonamiento del dirigente y del futbolista en esta etapa. Es clarísimo. Entonces, digo, claro, mirado desde el punto de vista del futbolista, se sienten cómodos conversando por ahí con un presidente como yo. Esa es la realidad, porque me lo han manifestado también. Por supuesto, digo que desde el punto de vista electoral esto no influye. Claro, los jugadores no votan. Exacto, pero bueno, en realidad, digo, si uno, más allá de que tiene que emplear todas las estrategias posibles para llegar a la presidencia nuevamente, para poder realizar las acciones que quiere hacer y que piensa que tiene que hacer, más allá de eso, digo, también hay cosas que son importantes. Yo no puedo dejar afuera a un actor principal como es el jugador de fútbol en este espectáculo, por el hecho de que, en definitiva, yo soy dirigente y los otros son futbolistas. Se terminó en el mundo el concepto de que el futbolista estaba para jugar y el dirigente era el que mandaba y estaba para dirigir. Hay una frase que a mí me quedó grabada en una entrevista que hizo el maestro Tavares hace mucho tiempo, que él mencionó, y no me la olvidé nunca más. Él mencionó algo que pasa en el Uruguay, no solamente con el fútbol, sino en muchos temas, que es que en el Uruguay a veces parece que queremos detener el tiempo, y el tiempo no se puede detener. Es decir, eso hay que tenerlo claro. Y acá todavía estamos, en muchos temas, estamos en una época que realmente ya no existe y que la queremos como contener, pero nos va a pasar por arriba. Esa es la realidad. Escribano Wilmar Valdés, presidente saliente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a ver si saliente. Saliente y eventualmente volviente. Hasta la próxima, entonces. Bueno, muchas gracias. Ya seguimos, viene la mesa de este miércoles.